Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Quiero saludar a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy lunes 21 de noviembre tenemos la palabra abierta en Génesis capítulo 49, versículos 22 al 33. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. La bendición de Jacob. Aquí tenemos una narración muy hermosa y se nota que es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, para poder bendecir el bien decir a José, a Benjamín, ya lo ha dicho a otros de sus hijos, cada palabra, tal vez algunas de amonestación, pero la gran mayoría tiene que ver con la bendición. Para José es algo interesante que le dice que es como una planta junto al agua que produce mucho fruto y sus ramas trepan como sobre el muro. Y aquí me hace acordar del Salmo capítulo 1, que nos habla que seremos como árbol plantados junto a corrientes, que damos fruto a su tiempo y nuestra hoja no cae, sino que todo lo que hacemos prospera. Es la voz de Jacob, pero también es la voz de Dios que está diciéndole no solamente a José, sino a ti, que eres como una rama, que eres como un árbol plantado. Pero si estás plantado en corrientes y en tierra fructífera que es la palabra de Dios, entonces verás cómo el Señor va haciendo que germines y seas como José, con brazos fuertes, que se mantiene firme, que a pesar de que ha pasado por problemas y aflicciones, los sueños vienen a ser realidades. Qué hermoso ver que un padre bendice así. Dice que tu padre te bendijo más que mis padres me bendijeron. Hasta el fin de los montes eternos estas bendiciones estarán sobre la cabeza de José, que fue escogido entre sus hermanos. Y cómo no podemos negar su primacía ante sus hermanos, siendo uno de los mejores, porque él fue alguien escogido por Dios, pero también fue alguien que percibió la gracia de Dios, que a pesar de situaciones de dificultad, esa gracia lo sostiene y lo lleva a ser un gran valiente. Así que tienes que aprender el gozo de la vida, como lo está mostrando y lo está diciendo Jacob a José. Y aquí tenemos también la despedida de Benjamín, su hijo, que es un guerrero y por todo el tiempo lo va a mostrar que es alguien feroz y conquistador y ganador. Pero la muerte le está acercando a Jacob. Él va a terminar con estas palabras y va a terminar su vida. Y él quiere que lo entierren junto a los sepulcros de sus antepasados, para conmemorar que la promesa dada a Abraham, su abuelo, a su padre Isaac y a él, a Jacob, esa tierra de Canaán será la tierra de Israel, de las 12 tribus, y será después. Pero ahí están hechos que se hacen en la vida, que se determinan desde el momento en que nosotros podemos ver que Dios nos habla, no solamente para nosotros, sino para generaciones futuras que vengan. Y viene la pregunta, ¿cómo debería vivir hoy si recordara que mi vida presente es una parte mínima de una vida eterna posterior a la muerte? Yo quiero vivir una vida en comunión con Dios, quiero vivir una vida bajo sus promesas, quiero vivir una vida en esos frutos que dejaré para que otros puedan recibir la bendición. Somos un pueblo que emerge de los pueblos y las naciones, y es el pueblo de Dios. Aquí tengo muy hermosa la ilustración o el ensayo para meditar, que dice: un viaje en busca de la gracia de Dios.
Quisiera decir algo en el momento final de mi vida, y es que todo fue por gracia de Dios. Si es una persona de Dios, nunca deje de mencionar la palabra gracia. Después de hacer algo, y no solo hasta llegar al final de una vida próspera. Por más difícil y cruel que sea la vida, quien fue elegido por Dios debe gozar de la abundante y rebosante gracia. Una persona así vive una vida próspera en compañía de Dios para siempre. La prosperidad es la bendición que ocurre en el encuentro con Dios para preparar al hombre. El hombre no puede vivir solo de su esfuerzo, sino que necesita de la gracia de Dios. Si bien el esfuerzo es importante, la educación y el entrenamiento también lo son. De nada sirve que una persona sea honesta y tenga cualidades destacables si no cuenta con la gracia de Dios. Necesitamos la ayuda y la gracia de Dios que nos edifiquen y nos protegen. La gracia de la salvación es un regalo que Dios da soberanamente. Es un favor que le hace quien no tiene ningún derecho a recibirlo. No obstante, Dios nos da su gracia porque se alegra de nuestros corazones y comportamiento, como la justicia, el amor, una oración fervorosa y el temor de Dios. Esta gracia se da sobre todo a quien se humilla y le busca solo a Él. Oremos diciendo: Dios de Jacob, te doy las gracias y te alabo porque has permitido que Jacob muera en buena vejez, en paz y en medio de sus hijos. Aunque tenga que pasar por momentos de soledad y tribulación, ayúdame a perseverar en la fe. Anhelo el día en que disfrutaré del reposo eterno en la patria eterna. Dame victoria en la buena batalla de la fe. Amén. Muchas bendiciones. La gracia de Dios está contigo. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.